tenemos la primera, el primer webinario que teníamos agendado para el día de hoy, lunes. Tenemos el gusto que nos acompañe el magíster Ignacio Ruiz, bien, director financiero PYME, experto en la cuestión financiera, y que nos viene a brindar herramientas para hacer un diagnóstico económico y financiero de nuestro negocio. Realmente, en momentos como este, siempre alguna vez por ahí escuché, no sé si ya tenés audio ahí, Ignacio, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien. Ahí está, bueno, Ignacio, formalmente te doy la bienvenida y a todos. Y creo que por ahí alguna vez escuché que cada centavo vale, pero me parece que hoy más allá de que el centavo no tenga valor en particular, ¿no? Hay que cuidar todo, hay que cuidar todo. Hay que ver todo, exactamente, exactamente. Bueno, Ignacio, yo voy a compartir el PowerPoint que muy gentilmente nos armaste y después las otras herramientas, así que voy poniendo pantalla. Dale. Vamos acá y para que lo voy a abrir de la otra aplicación porque así se puede ver mejor. Vamos a poner acá. Ahí está. Así se puede ver bien. Vamos a achicarlo porque... Ahí está. Bien. Ahora les comparto y... Ahí estamos. Muy bien. Bueno, creo que están viendo la pantalla. Bien, ahí. Espera Ahí que se ya lo... salió. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Ignacio, ¿qué nos comentás? Bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos, por sumarte. Le decía, bueno, Ignacio, bueno, es experto en la cuestión financiera, además es contador también de base. Y bueno, la verdad que trabaja mucho con esto y nos viene a dar cosas prácticas, que es lo que necesitamos por ahí los que no manejamos mucho los números. Vieron que los abogados siempre nos pasa a veces con los números, y entiendo que los mercenarios también es una cuestión que, es más, en estos estudios que conozco, no tenemos, por ejemplo, matemática financiera como deberíamos, los abogados nadie participaron de algún plan de estudio, o cuando ven la parte de tasaciones. Así que bueno, Ignacio, ¿qué nos comentás? ¿Qué nos traes? Bueno, no sé si se puede poner en pantalla completa esto, Fede. Sí, ya lo veo. Vos estás viendo ahora cortado ahí, pero dame un Sí. cachito. Dame pantalla completa. Ahí está, Ahí. perfecto. Después nos vas a tener que ayudar con el Excel, que si bien decís que no es lo tuyo, pero yo te he visto usar el Excel bastante bien, así que Sí, después nos sí, vas a sí. tener que ayudar. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí estar acá. Primero, bueno, obviamente agradecerle al Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Eh, bueno, al doctor Federico Miguel, aunque yo le digo Fede porque es un gran amigo por convocarme hoy. Y bueno, y a todos también los que están presentes esta tarde, desde ya muy agradecido con su presencia, de ser parte de este conversatorio y bueno, creo que está el chat habilitado, ¿no? Entonces ellos pueden ir, si necesitan algo, bueno, genial. Bueno, Correcto. un poco hoy vamos a, no sé si querés pasar a la próxima, Sí, por sí, favor. claro. Ahí está. Bueno, antes de comenzar, es importante que nos pongamos de acuerdo en dos conceptos, ¿no? Para este conversatorio. Yo sé que podríamos debatir, bueno, acá debe haber varios profesionales, pero podríamos estar debatiendo un largo rato qué es economía, qué es finanzas, pero antes de comenzar, pongámonos de acuerdo de a qué le vamos a llamar nosotros económico y a qué le vamos a llamar nosotros financiero, ¿no? Entonces, cuando hablemos de económico, vamos a estar hablando de
el análisis de resultados, de ganancias, de pérdidas, ¿sí? O sea, la diferencia entre los gastos, los ingresos. Y cuando estemos hablando de finanzas o del análisis financiero, vamos a estar hablando sobre todo de el origen, el destino y dónde se mantiene el dinero, ¿sí? O sea, es decir, cómo se mueve el dinero, de dónde viene, a dónde va, dónde se queda, etcétera, ¿sí? Ambos conceptos, como le dije al principio, en otros contextos, en otras disciplinas pueden tener diferentes acepciones, pero yo les pido que hoy estemos de acuerdo que estos son los que vamos a usar, ¿sí? Fede, si quieres pasar. Sí, claro. Bueno. Por otro lado, también es importante entender la necesidad, ¿no?, de estos diagnósticos o análisis, yendo de lo más general a lo particular. La gran mayoría de nosotros trabajamos o somos socios de una pyme, así sea unipersonal o así sea de muchos empleados, ¿no? Para esto nosotros tenemos que definir qué es pyme más allá, o qué es pyme más allá de que es obviamente una unidad económica, productiva, con recursos destinados a ciertas actividades, ¿sí? Tanto el Ministerio de Producción de la Nación como AFIP utilizan variables para definir qué es pyme, ¿no? Ahí se me fue, Fede. Sí, sí, Perdón. espera porque veo que se fue. Dame un cachito. Perdón, ahí va. ¿Estamos? Ahí Sí. volvemos. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. Justo yo voy a minimizar acá el chat y ahí te ponemos ver nuevamente pantalla completa. Ahí está. Ahí está, de lujo. Entonces, como les decía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, perdón, de la Nación ha definido qué es pyme, ¿sí?, en cuanto al nivel de facturación. ¿Sí? Acá nosotros vemos, por ejemplo, no sé, si estuviéramos en un comercio y facturamos, no sé, vamos a decir 50 millones de pesos al año, bueno, entonces estaríamos comercio en una pequeña. ¿Sí? Y así con cada uno. Y para otros rubros, lo ha definido a través de cantidad de empleados, ¿sí? En algunos otros rubros se utiliza cantidad de empleados, pero en general se usa solo facturación, ¿sí? Entonces, estamos yendo de lo más general a lo particular. ¿Vamos a pasar al próximo? Sí, claro. ¿Sí? Así podemos enumerar, yo le llamo dolores, ¿no? Pero en general son cuestiones estructurales que tienen este tipo de empresas, que tienen todas nuestras empresas, algunas en mayor medida, otras en menor medida, pero son cuestiones que todas la tienen, ¿no? Estos problemas estructurales, la idea obviamente no es solucionarlos a todos, pero sí decir, bueno, ¿y cuáles son los 9 o los que yo considero que son los 9 más importantes? ¿Sí? El primero es la inexistencia de planes estratégicos, ¿sí? Esto se refiere de que no hay muchos de nosotros no tenemos una definición clara de cuántos recursos vamos a destinar a ciertas actividades, quién los van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿sí? Ese es un problema grave que tenemos las pymes y que lo tenemos que solucionar. Otra es, por ejemplo, que no sabemos cuánto cuesta lo que vendemos o el servicio que ofrecemos. No lo sabemos, ¿sí? O sea, si ustedes, que esto de vuelta, ¿no? Estoy generalizando y no lo sabemos al detalle, ¿no? Otra cuestión muy importante es que en general todos miramos a nuestro contexto o miramos a lo que pasa a nuestro alrededor en vez de estar por ahí trabajando en tener un poco más de vocación exportadora, ¿no? De ofrecer nuestros productos, nuestros servicios en el exterior. El punto 4, 5 y 6 lo dejo para el final porque es un poco lo que vamos a estar trabajando hoy. El punto 7 tiene que ver con el bajo nivel de programas de eficientización de los procesos que tenemos. Esto significa de que no muchos arrancamos procesos, por ejemplo, de certificación, de ISO, de productividad. Este es un problema grave que tenemos las pymes y que en algún momento hay que trabajarlo. Bueno, empresa familiar, estoy seguro que, ahí Fede, vos me podrás ayudar, pero estoy seguro que el 90% de los que estamos hoy acá somos parte, pertenecemos o estamos vinculados a alguna empresa familiar que tienen excesivas ventajas frente a otras empresas o otro tipo de empresas, pero sin embargo en las pymes puede traer algún tipo de problema en lo que tiene que ver, en general la distribución de qué, distribución de roles, de recursos, de nivel de decisión,
etcétera. Y esto también se relaciona con el noveno punto, que en general no son buenos poniendo en los lugares a las personas que debemos ponerlo, y cuando las ponemos, o no las capacitamos, o le sobrepagamos, ¿no? Le pagamos más porque es un Sí, conocido, porque, digamos, y el mercado no paga más, ¿o no? no, y nosotros siempre tiramos una muletilla cuando hemos dado en las capacitaciones, en general damos con Martín Guesuraga, siempre decimos el yerno que es community, que hay que Claro. agregar, hay que inventar el puesto de community para el yerno, ¿me entendés? No, exacto. Aparte, muchas veces sucede que por poner a ese community, que no sé, en la calle podría estar cobrando, vamos a decir un número, 10, nosotros le pagamos 15, ¿no? Y entonces ese extra que estamos pagando por un recurso que en el mercado no se paga, nos hace perder competitividad. Finalmente nos Sí, hace ser menos competitivos. sí, Y sí, ser tal menos cual. competitivos hace que nos elijan menos, y si nos eligen menos, vendemos menos, ganamos menos. ¿Sí? Y ya está, fin del cuento. Ya Pero está, bueno, no da la ecuación. nos haría falta una tarde bastante larga para hablar de estos 9 puntos. Yo me voy a centrar sobre todo en el 4, 5 y 6, que son por ahí los que creo que yo puedo aportarles un poco más. Bueno, contabilidad imprecisa se define por sí mismo, ¿no? Muchas veces no trabajamos todos con sistemas de información que no son lo suficientemente congruentes o robustos que nos permitan seguir trabajando. Eh, ahí te contesto, Liliana. eh, Ni hablar, o sea, ¿esto qué quiere decir? De que muchas veces ni siquiera sabemos dónde tenemos guardadas las facturas, ¿no? Y uno diría que es soncera, pero es un problema ese, porque no nos, digamos, no tener buena información no nos permite tener, digamos, no tener bien los datos no nos permite tener buena información, y por ende no podemos sacar no podemos tomar una buena decisión, y lo terminamos haciendo a ojímetro, ¿no? Que bueno, nosotros los pymes que estamos hoy aquí todos presentes en general sabemos mucho de cuestiones de ojímetro, somos arqueros, somos defensores, somos mediocampistas, goleadores de T, ¿no? Así que bueno, ni hablar una estructura de financiamiento inadecuada. Esto significa que, por ejemplo, muchas veces, por el exceso de roles que tenemos, porque estamos tapando huecos de forma constante, nos terminamos financiando de formas que no sería la más adecuada o no sería la más económica, y es simplemente un segundo de analizar. Por ejemplo, terminamos usando descubiertos, pudiendo usar cheques, terminamos usando, no sé, una tarjeta de crédito en vez de usar un poder de negociación con un proveedor. O sea, hay mil formas o hay muchísimas opciones para usar, y finalmente, por no tomarnos un segundo, eh, terminamos tomando una mala decisión, ¿no? Y el Es sexto correcto. punto, claro, y el sexto punto tiene que ver con el desaprovechamiento de herramientas financieras o de apoyo a pymes que tienen bancos oficiales, o que pueden tener agencias oficiales, o las mismas entidades profesionales, ¿no? Y esto, en general, uno, digamos, cuando uno consulta, en general tiene que ver con que no me entero, ¿no? Y en Sí, realidad no es que no me entero, sino que también acceder a este tipo de programas eh, que necesita un exceso de burocracia que empresas como las nuestras no están listas, ¿no? Entonces, recién, por ejemplo, hablaban del certificado PYME, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, tener el certificado PYME es algo básico. Yo por ahí le digo a mis alumnos, me presentan proyectos de trabajo final de grado de cómo solicitar el certificado PYME. Y yo le digo, no, pero eso no aporta valor, y empezamos debate, y los alumnos terminan trayendo cosas que pasan en la calle, que es cierto, que no es estratégico, pero como no puedo cumplir con los papeles, no lo puedo tener, no lo tengo, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Entonces, la idea es que hoy, con estas pequeñas herramientas, ¿no? Y en el transcurso de una hora, podamos atacar estos 3 puntos, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo estos 3 problemas generalizados en mi empresa, bueno, ¿qué herramienta puedo usar para diagnosticar, ¿no? Así que bueno, si querés podemos bien, pasar. sí, sí. Yo lo voy siguiendo acá en papel. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos decisiones financieras? O sea, porque es tan amplio decir decisiones financieras, pero bueno, en general estamos hablando de 3 tipos de decisiones. La primera es de inversión, que es en la que
en general todos somos mejores o en la que más nos gusta hacer, que es la de a dónde voy a destinar el dinero, qué voy a comprar, ¿sí? O sea, en qué lo voy a usar, en qué lo voy a gastar. Yo, digamos, quiero decirles de que, si bien Fede me presentó de una manera muy elocuente, y yo te lo agradezco, Fede, yo en general cuando hablo trato de ser lo más práctico posible y van a ver que uso, por ejemplo, ingreso, venta, lo uso de forma similar, igual que gasto, costo, de forma similar, aunque sepan de que conceptualmente son cosas diferentes, pero es para que ustedes o todos entendamos mejor a lo que me refiero. No, Entonces, perfecto. La verdad que está bueno esto porque sabemos que hay diferencias, pero en la cotidianidad lo llamamos de la misma manera, entonces está muy buena ujú. tu aclaración. Así que bueno, cuando hablamos de decisiones financieras, estamos hablando de decisiones de inversión, o sea, en qué la voy a gastar, en qué se va a ir, ¿sí? Después vamos a ir entrando más que todo en ellas. Las segundas son las de financiación, que son también las más difíciles, son las que más nos cuesta, que tiene que ver de dónde la voy a sacar, ¿sí? De dónde va a venir el dinero que voy a usar para mi negocio, ¿sí? Y la tercera, que es por ahí con la que más lidiamos todos en el día a día, que es la de capital de trabajo, ¿no? Que son estas decisiones diarias, de corto plazo, respecto al giro del negocio, ¿sí? Estos capital de trabajo que ustedes lo van a escuchar un montón de veces, son, la definición en general los contadores, bueno, los abogados también tienen mucho eso de dar definiciones complicadas a cosas sencillas. Los Sí. contadores también tenemos ese defecto. Pero capital de trabajo no es más que los recursos que una empresa necesita para la diaria, ¿sí? O sea, son todos esos activos para que una empresa sea capaz de financiar sus actividades diarias, ¿sí? No tiene más que... Después, bueno, si viene otro economista y nos escucha, nos mata, digamos, porque va a decir que nos simplificamos mucho, pero no es más que eso, ¿sí? Eh, ¿Podemos Bien. pasar a la próxima? Ahí está. Ahí va. Bueno, y para seguir entrando en definición, entonces hasta ahora que vimos qué es PYME, vimos dónde está el dolor, ¿sí? Vimos cuáles son los tipos de decisiones, y ahora sí nos vamos a poner un poquitito más técnico, pero solo un poquito, y tiene más que ver para que ustedes puedan entenderlo, la herramienta que vamos a ver al final, ¿sí? Nosotros en contabilidad tenemos 4 conceptos que son muy claros, que ahora yo les voy a mostrar un cuadro, que es activo, pasivo, patrimonio neto y resultados, ¿sí? Pero no se asusten, no nos vamos a meter en cuestiones técnicas contables, pero es para que cuando yo hable ustedes tengan estos 4 conceptos siempre presentes, ¿sí? ¿Podemos pasar a la próxima? Sí, claro. Ahí está. Ahí va. El activo, el pasivo y el patrimonio el patrimonio neto, perdón, son cuentas contables, son rubros contables, no viene al análisis ahora, o ustedes dirán, bueno, yo eso se lo doy al contador. Totalmente de acuerdo con ustedes, yo soy contador, pero pienso como ustedes. Sí creo de que es importante que ustedes, no que manejen el concepto, sino que entiendan de que en la contabilidad hay algo que, bueno, lo inventó Luca Pacioli, que por eso existe el Día del Contador, o el Día de las Ciencias Económicas, que lo escribió en su libro Suma Aritmética, que habla de la ecuación contable, ¿no? Que significa esto que está acá, que si querés podemos pasar a la próxima. Sí. Una más, perdón, Una porque más. esta, Dale, esta vamos, una está más. después. ¿Qué es esto, no? Esta es la ecuación contable, que significa que mi activo es igual a mi pasivo y el patrimonio neto. ¿Eso qué significa? Que lo que yo tengo es igual a lo que yo aporte y a lo que yo debo, ¿sí? Eso es simplemente, no es más que eso, y acá está bien explicado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una estructura económica, que es mi activo, que es con lo que yo genero mis resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que yo eh, genero o todo aquello que está ahí adentro que hace a mi actividad principal. Por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo, bueno, yo me dedico al rubro de los neumáticos, no voy a hacer chivo, pero
les cuento, por ejemplo, Y nuestras además, gomerías. si prestaron atención a tu apellido, ya lo van a sacar rápido, así que no hace Bueno, falta. sí, pero, por ejemplo, en nuestras gomerías, en nuestras gomerías a las que todos pueden ir y tienen descuento si nombran a Fede Miguel, no, en las gomerías, por ejemplo, o en una ferretería, ¿qué sería un activo? ¿Qué sería parte de la estructura económica? Sería todos los tornillos que tengo, los escritorios que tengo, el local que tengo, ¿sí? O sea, la misma disponibilidad que tengo en el banco, ¿sí? Todo eso es lo que se denomina activo. Pero hay otra particularidad también, que ahí adentro va todo lo que a su vez a mí me deben, porque ese es un dinero que conceptualmente está invertido y que lo tiene mi cliente, ¿no? ¿En qué lo tiene? Obviamente lo tiene en cuentas a cobrar, en mi caso, en cuentas a pagar para su caso, pero en realidad no deja de ser dinero, que será en forma de tornillos que yo le vendí, pero él me debe dinero que yo se le he dado en forma de tornillos, ¿sí? Entonces, por eso se le llama de que eso es el destino de los medios financieros, o sea que todo el dinero que yo aporté o me prestaron, que es la que está del otro lado de la ecuación, es Ujú. lo que, lo que está, bueno, lo que puede estar en la calle, como se le dice usualmente, ¿vieron cuando se dice tengo plata en la calle? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Por eso está en el activo, porque no deja de ser plata en forma de eh, bienes de cambio, que sería todo mi stock, en forma de cuentas a cobrar, que sería la plata que tengo en la calle, en forma de efectivo, en forma de locales, etcétera, ¿sí? Por eso se llama activo y se llama estructura económica. Y todo eso tiene que ser igual a mi estructura financiera, que quiere decir que de dónde la saqué. Si yo sé, yo tengo dinero, bueno, tengo todo esto en mi estructura económica, pero ¿de dónde vino esa plata? Bueno, vino de plata que puse yo de mi bolsillo, que son lo que se denomina patrimonio neto, ¿sí? Que son todos los medios financieros propios, o sea, es todo lo que yo saqué de mi bolsillo personal y lo puse en la compañía. Y lo que me prestaron otros, que esto puede ser un banco, un proveedor, pero también acá entran todas las deudas que yo tengo, por ejemplo, con el Estado, con los impuestos, con el ANSES, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, así como yo le di tornillos y son, digamos, mis activos son pasivos de otro, en este lado, en esta situación pasa igual, por ejemplo, los 9,31 que yo debo, el Ujú. IVA que yo debo, todo eso también no deja de ser pasivo, ¿sí? Porque son medios financieros ajenos que en algún momento los tengo que pagar. Entonces, todo eso es lo que nosotros llamamos, los contadores llamamos ecuación contable. Y estamos como 4 o 5 años y después se la complicamos a nuestros clientes a más no poder, ¿no? Y le hablamos difícil y todo eso. Pero en realidad es esto. ¿Vieron que dicen que cuando algo te lo explican difícil es porque o no lo entendieron Como es fácil. o no quiere que lo entiendan, ¿viste? Bueno, en esto pasa algo parecido. Pero bueno, continuamos con la próxima. Dale, en otros países, vos lo sabés mejor que yo, en general la gente organiza sus propias liquidaciones de impuestos, los particulares, ¿no? Exacto. Porque el sistema es casi que más sencillo, vas cliqueando, vas organizando, y el Claro, nuestro es bueno, bastante más complejo. pero acá los contadores en Argentina, como los abogados, no nos vamos a quedar sin, no, vamos a tener trabajo siempre. Olvídate, ¿no? Claro, por ahí viene la mano. Entonces, bueno, yo acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Ah, perdón. Y eso mismo nosotros lo diferenciamos, digamos, tanto el activo como el pasivo, lo diferenciamos por plazo, ¿sí? Y lo organizamos respecto a su liquidez. ¿Y esto traducido qué quiere decir? De que a mi activo yo lo divido en dos partes y digo, bueno, este es mi activo corriente o circulante, como se le llama, que yo acá les puse algunos ejemplos que ya nos metemos en ellos, que son los que también se denomina de corto plazo, que, bueno, vamos a hacer otro acuerdo, ¿sí? Ya hicimos varios acuerdos, vamos a hacer otro más. Cuando yo les hable de corto plazo, siempre vamos a estar hablando de menor a un año, ¿sí? O sea que se liquidan en menor de un año. Ya les explico qué es esto de liquidez o liquidez en menor de un año. Cuando estamos hablando de largo plazo, es mayor a un año, ¿sí? Todos vivimos en Argentina, todos, me imagino que todos los participantes que estamos acá estamos en Argentina y sabemos que corto plazo por ahí no sabemos si es el mes que viene, y largo plazo por ahí es el otro mes, pero
pero bueno, pongámonos de acuerdo en esto porque es para el análisis, para que sea mejor. Otra cosa que sí quería agregar, que me parece interesante que ustedes lo sepan, es que cuando los bancos o las entidades financieras o las sociedades de garantía recíproca eh, hacen análisis financieros y crediticios, lo que están haciendo es esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? Analizan esto mismo que vamos a ir analizando nosotros ahora. Por eso yo se los voy mostrando y se los voy desmenuzando, porque a la hora de obtener mayores créditos o mejores eh, argumentos a la hora de ser un sujeto prestable, digámosle, es bueno manejar todas estas cosas porque los bancos lo valoran mucho, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que en general los oficiales bancarios o los oficiales de riesgo les gusta trabajar con personas que hablan en su mismo idioma, ¿sí? Les gusta y creen que son mejores sujetos de crédito. Ahí te, Bueno, te hago una pregunta. En sí, general, ¿vos crees que, a pesar de bueno, toda esta crisis y demás, se van a abrir líneas de crédito blandas? bueno, las líneas que están hoy son bastante blandas, eh, porque, digamos, tasas al 24 sin gasto es mucho menor al 60-70% que Salvador dice que va a tener la inflación este año, sobre todo en el segundo semestre, ¿no? Entonces, si de un lado tenés 24 y la inflación ya es 70, ya no es Sí, negativa, es negativísima. sí, sí, Eh, sí, sí. digamos, esa sería una buena manera de darse cuenta que 24 es blando. Bien. Eh, pero, digamos, yo me imagino que en algún momento debería venir, yo creo que lo que está faltando es una línea para construcción. Me parece que en algún momento debería venir un nuevo Procrear, Sí, no sé, y yo creo que este gobierno, bueno, el anterior también tenía como mucha vocación por la construcción, por la, bueno, ahora es que Areti creo que anunció algo también de que van a seguir haciendo obras en la circunvalación, pero igual hay que ponerle dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? No hay que seguir generando infraestructura, a mi manera de verlo. sí, Así que sí, sí, yo sí. apuesto, o apuesto en el sentido emocional, no técnico, que ojalá el gobierno saque, ¿no? Líneas tipo Procrear, porque fueron muy positivas, ¿no? Y Sí. esas en general son tasas negativas, si no tienen, no me quiero meter en los temas de los UVA, no UVA, sí UVA, pero No, 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 a ver, fueron políticas diferentes, la del UAU y la del Procrear. Procrear también tuvo sus abusos, porque bueno, sabían que se daba, no había tanto control. El UAU terminó finalmente, hoy las cuotas han quedado bastante elevadas, y lo más reciente que tenemos es la ley de alquileres que promueve alguna especie de créditos para locación, como que es lo que se ujú, viene, o sea, es como que para mí, en mi opinión, se va bajando un poco la escala de diferente plan de vivienda, ¿no? Que tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Para construcción, para reforma, todo, a créditos para pagar alquiler. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? sí, yo lo que sí yo les puedo, digamos, y esta sí es como una recomendación, no sé, profesional por los años que me ha tocado verlo o por diferentes coyunturas que me ha ido Ujú. tocando pasar, yo lo que sí les recomiendo es que siempre tengan una cuenta en un banco provincial público, otra en un banco público nacional y otra en un privado nacional. Uno por ahí no le da la suficiente atención a qué estrategia de banco va a tener, ¿no? Sí, Y por ahí uno por una mala estrategia de banco, que es prácticamente un socio de tu negocio, o de banco o entidad financiera, como le quieran decir, eh, finalmente no se entera, no llega, no acuerda tener buenas líneas no se entera ni accede a buenas líneas de crédito, ¿no? sí, ¿Esto sí, sí. qué quiero decir, por ejemplo? Miren la soncera que les voy a decir, uno diría, bueno, no sé, ustedes se han fijado los que han tenido, los que tienen, no sé, vamos a comparar dos o tres cosas rápidas. Fíjense los que tienen cuentas bancarias en entidades privadas internacionales, ¿no? Sin dar nombre, no importa, sin dar nombre. Fíjense lo rápido que te abren la cuenta, ¿no? Te lo abren a Sí. una velocidad luz. No te piden ni la boleta de PEC.
para abrirte la cuenta. Y después obviamente tiene cargo, después te cobran hasta ir a hacer la fila, ¿no? A ese banco. Sí, 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 sí. Y en general son los bancos más cómodos para operar, porque tienen mucha ingeniería comercial atrás, pero son los bancos menos atractivos a la hora de darte líneas, con, digamos, líneas baratas de crédito. Son muy Sí, reticentes a darlas, ¿no? no, sí, 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 Eh, sí, además en los programas, sí, en general los tipos de bancos privados, digamos, tienen buenas soluciones para empresas ya preestablecidas, pero para quien está iniciando o quien tiene una pyme chica o se le complica porque no terminan siendo, no tiene productos, digamos, o ese tipo de productos para ese sector en general. Exacto, y si tiene algún tipo de producto, ¿qué tiene? Tiene un Eh, excelente home banking, tiene todo para que puedas hacer desde tu celular, tiene un montón de cosas bárbaras en la operatoria, pero que en realidad te cuestan, digamos, pues las terminás pagando de otra manera. sí, Eh, y en cambio los otros bancos sí te piden papeles, papelitos, papelote, después que se venció lo tenés que volver a presentar. Digamos, pero una vez que pasaste todo lo burocrático, en general son los bancos públicos, los cooperativos y los privados nacionales los que tienen la necesidad de colocar más rápido ese dinero, ¿sí? claro. Entonces, yo sí les recomiendo de que si ustedes no tienen ninguna de estas tres, intenten, eh, sin dar nombre, digamos, sin hacer publicidad a nadie, abrirse, aunque sean alguna de estas tres tipos de entidades, alguna cuenta. Pero Aparte, tomamos ese tip, tener una pata en una banca privada y una banca pública, básicamente, exacto. digamos. Sí, Fíjense, miren, a mí me pasó de que cuando salieron los préstamos del Bicentenario, había logrado todo, todo había logrado, todo, todo, todo. Y cuando el Ministerio de Producción de la Nación nos dijo, fíjense, préstamos al 9,9, imagínate, no era blanda, era blandísima la tasa. Y finalmente, cuando fui al banco, me dijeron, ok, la tenés aprobada en línea, pero solo te la podemos liquidar por Banco Nación. No, no tengo Banco Nación. Bueno, entonces no te la puedo dar a la línea. Chao. Y la perdimos. Entonces, es chao. importante tener líneas en bancos nacionales. Pero bueno, volvamos al tema de los Eso, activos corrientes. Y bueno, entonces, si estamos de acuerdo en que corto plazo es menor de un año y largo plazo es mayor de un año para este análisis, ¿sí? Déjenme que les dé algunos ejemplos, ¿no? Entonces, dentro del activo, que ya vimos lo que es la estructura operacional de la empresa, ¿sí? Es todo lo que me permite lograr mis resultados o llevar adelante mi actividad. Nosotros los vamos, por ejemplo, dentro del corriente, yo les puse ahí 4 ejemplos, como disponibilidades, que es la plata viva, la que yo tenga en la caja chica, la que tengo en el banco, ¿sí? Es las cuentas por cobrar. Fíjense que están organizadas por liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Quiere decir que, o su capacidad de ser líquidas. Están organizadas de más líquida, o sea que más viva, está hablando en términos, ¿sí? más de calle, a menos viva, o sea que les va a demandar más tiempo convertirse en efectivo o tenerla cash. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la disponibilidad ya es efectivo, entonces ya es líquida. Las cuentas por cobrar, bueno, hay que hacer una gestión de cobranza, hay que ir al domicilio del cliente, que hay que gestionar la transferencia. Bueno, ustedes ya saben lo difícil que es cobrar en este país. Eh, sí. entonces, esa va, por ahí va segunda, pero posiblemente debería estar un poco más atrás. Pero bueno, ¿pero por qué esta segunda? Porque esa venta, antes de ser disponibilidad, fue otra cosa, fue un producto, fue stock, fue un inventario, ¿sí? Y después tenemos las inversiones financieras a corto plazo. ¿Esto qué significaría? No sé, un plazo fijo, que lo tengo un mes, no sé, una acción, una LECAP, una LELIC, etcétera, un bono. Bueno, un bono es más de largo plazo, pero lo que sea menor a un año, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, mi activo corriente. Y mi no corriente es todo lo que se va a convertir en efectivo en más de un año. ¿Esto qué significa? Mis vehículos, mis inmuebles, yo no espero tener que venderlos este año, supongamos, o el año que viene, entonces son de largo plazo, ¿sí? O sea, se van a hacer efectivo en el largo plazo. Posiblemente nunca, posiblemente que sea la oficina mía sea hasta la oficina de mis hijos en algún momento, Sí, pero
siempre es de largo plazo, ¿no? Por eso vemos entonces activo corriente, activo no corriente, y del otro lado de la estructura de financiamiento sucede lo mismo, con la particularidad de que el patrimonio neto nunca podría ser de corto y de largo plazo, porque se supone que yo soy un socio, se supone que los socios van a permanecer en la compañía en el largo plazo, ¿no? Por eso no se lo clasifica como de corto o de largo plazo, pero sí a los pasivos, y esto es igual. Lo más exigible va primero, o sea, yo por ejemplo tengo que primero pagar mis cuentas a pagar, que ahí podrían entrar, no sé, mis proveedores, AFIP, rentas, comercio e industria, no sé, todo lo que ustedes los sueldos, por ejemplo, entran ahí, los préstamos a pagar, ¿sí? Y ahí también van ordenaditos, en vez de, por un lado, de liquidez, acá van ordenados por su nivel de exigibilidad, ¿sí? Es decir, cuándo tienen que ser efectivos. ¿Sí? Entonces tenemos cuentas a pagar, préstamos a pagar, deudas a largo plazo, y el patrimonio neto que va los resultados que yo he ido acumulando a lo largo de los años y los aportes propios que yo le hago. ¿Sí? Y todo esto es contabilidad, digamos, y nosotros estudiamos 5 años y más para aprenderlo, y ustedes lo aprenden en un rato, así que muy bueno. Ya metiéndonos entonces en lo que tiene que ver con el análisis propiamente dicho, tenemos 3 tipos de análisis a la hora de hacer financiero y económico. Tenemos el financiero de corto plazo, que se refiere a mi capacidad para hacer frente a compromisos del corto plazo, es decir, a compromisos de menor de un año. Los de largo plazo es igual, pero a más de un año. Y el análisis económico, que es simplemente análisis de rentabilidad. Pero no solo rentabilidad de cuánto gané, sino cómo lo gané, qué productividad fue, cómo puedo ganar más, etc. ¿Sí? ¿Próximo? Ahí va. Che, vos sabés que yo no he visto el chat, pero... Ah, bueno, ahí vi la pregunta de Liliana. Si quieren las dejamos para el final a las preguntas, salvo que haya alguna... Sí, mira, no, la pregunta que hemos tenido era la de que un poco la contestaste, pero quizás después te la pregunten en más detalle, de para qué sirve el certificado PYME. Bueno, Hasta ahora es la única que hemos tenido. bueno, un poco, bueno, vos lo dijiste recién, un poco la contestamos recién, pero el certificado PYME prácticamente es como el DNI que dice que una empresa es PYME, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Es como un certificado que el banco a la hora, por ejemplo, de darte este crédito al 24, te dice, bueno, muéstrame tu certificado PYME, en vez de pedirte, muéstrame tu facturación, muéstrame quiénes son tus socios, muéstrame un montón de cuestiones, lo reduce el certificado PYME, que lo emite AFIP. ¿Sí? Entonces, si no lo tienen, ya lo llaman a su contador para que se los haga. ¿Sí? En general AFIP lo hace en forma automática, y muchos de ustedes posiblemente lo tengan ya, pero no dejen de hacerlo, ¿sí? Porque es importantísimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este análisis de corto, de largo plazo, el económico? Tenemos, para hacerlo, nosotros tenemos ratios o razones. Que los ratios o razones no son más que cocientes o divisiones, digamos, entre diferentes partes del activo, del pasivo, de los resultados, y no deja de ser información cruzada. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, en un país como el nuestro, tan turbulento, el otro día hablaba con mi directora de tesis y me decía esto mismo, me dijo así textual y es tal cual, me dice, mira, lo que pasa es que los números fríos, en un país como el nuestro, donde hay distorsión de los precios relativos todo el tiempo, hay inflación, hay devaluación, o sea, se juntan las 3 tormentas y te hacen un licuado y que Dios te ayude, ¿sí? En esto sucede algo similar, digamos, si yo les digo que vendí 10.000, 100.000, 1.000.000, no les digo nada, digamos, no sabes si es poco, mucho, suficiente, no es suficiente, entonces, por eso a la hora de hacer un análisis económico y financiero, en realidad el número frío te puede dar una información, pero es el cruzamiento entre ellos el que efectivamente te termina dando la información, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Primero que lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Ahí hay un Excel, que bueno, justo antes que ustedes entraran hablábamos con Fede de que ese Excel ustedes los van a tener, ya está todo vinculado, ya está todo ya está, para que ustedes pongan sus números
y puedan salir andando, ¿sí? Después de que veamos todo esto, ese Excel va a quedar a disposición de ustedes, al igual que esta presentación donde van a estar todas estas fórmulas. Entonces, por eso es que existen los ratios o razones, que no son simple más que, no son otra cosa más que divisiones entre los números que vimos recién, y existen 4 tipos. Los más importantes son el de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. En el de cobertura no nos vamos a meter porque en general el de cobertura se utiliza para hacer un sobreanálisis, es como para validar que lo que anterior vimos, o sea que lo que vimos en los 3 puntos anteriores esté bien, o no nos hayamos comido algo en el análisis. Pero con los 3 primeros, al nivel que trabajamos acá en Córdoba, estamos bien, ¿sí? Y como se pueden haber dado cuenta, seguramente el de liquidez corresponde obviamente al de corto plazo, el de endeudamiento corresponde al de largo plazo y el de rentabilidad al económico, ¿sí? Ahora sí, si querés pasamos. Sí. Bueno, acá nosotros tenemos dentro de los cocientes de... ¿Estamos bien? Ah, sí, estamos bien. Dentro de lo que es liquidez, tenemos el capital de trabajo, que bueno, que ya lo vimos, ¿no? Que era todos esos activos que necesita una empresa para llevar adelante sus actividades diarias, ¿sí? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? No le presten mucha atención a las fórmulas porque también yo se las puse para que las tengan, pero cuando vayamos al Excel ahí lo van a ver mejor. El capital de trabajo es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia entre lo que se va a hacer efectivo en el transcurso del corto plazo y lo que tengo que pagar en el corto plazo. Si esa diferencia es mayor a favor de los activos, bueno, primera prueba de que estamos bien, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vamos a recibir efectivo nos alcanza para cubrir lo que tenemos que pagar en el corto plazo, ¿sí? O sea, eso, sí, Fede. Ahí, esto que nos presentás, les digo, presten mucha atención, sobre todo para quienes están con proyectos inmobiliarios y demás, porque fíjense que son términos muy utilizados al momento de vender, ¿no? Un proyecto, con lo cual hablar de la liquidez o solvencia, hablar de lo que es capital de trabajo, que tanto se dice, la verdad que me parece fantástico y lo resalto, ¿no? Porque por ahí lo hablamos mucho y por ahí decís, pero ¿qué es técnicamente? Entonces, la verdad que te hago un asterisco porque esto realmente, además, para explicarle al cliente, también sirve mucho, me parece muy, muy interesante. No, ni hablar, aparte en el rubro de ustedes, miren, nosotros por estar muy atados a la obra pública o a la construcción, más que todo vial, nos pasa mucho, viste, que se empiezan a correr rumores de ciertas empresas que no están bien, que otras que otras están peor, viste, te dicen, no sé, no le vendas a tal empresa porque no está líquida o no tiene capital de trabajo, ¿viste? Entonces está bueno entender a qué se refiere, ¿no? Porque puede ser que una empresa, no sé, esté construyendo 10 edificios al mismo tiempo, pero no pueda pagar los sueldos ese mes. Y uno diría, pero qué locura. Y bueno, es porque no hicieron un buen diagnóstico financiero, ¿no? Muchas veces tener mucho no significa que digamos, tener mucho, que sería lo económico, ¿sí? Volviendo al principio, no significa que pueda hacer frente a lo que debo, que es lo No, financiero. y claro, y ahí entra un término que seguro vos lo podés explicar mejor, que también a veces la desarrollistas y demás, hablan de los cash flow, ¿no? Ujú. Eh, Exacto. el cash flow, ¿qué sería en relación a esto? Bueno, el cash flow es un análisis financiero numérico, ¿sí? No tiene nada que ver de ratios como lo hacemos nosotros. O sea, no es para diagnosticar, sino es para mostrar una situación donde se muestra los ingresos y los egresos, ¿sí? Eh, tanto, entonces ahí, digamos, si uno tiene ingresos 100, supongamos, y de egresos 90, con un montón de detalles, ¿no? O sea, que Sí, sería sí, 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 cuánto vendí, cuántas cuotas me están pagando, cuánto tengo que eso. cobrar, no sé, beneficios impositivos que tengo, no sé, entra en un montón de detalles y en gastos que entran. Cuánto le tengo que pagar a mi personal, cuánto le tengo que pagar a mis proveedores, cuánto le tengo que pagar de impuestos y un montón de cositas así, ¿sí? Que no me meto para no aburrir, No, no, digamos, en no. tecnicismos, pero no es más que eso. eh, y en ese caso, si te da un número positivo, en buena hora. Muchas veces, fíjense, cuando da positivo, muchas
empresas desarrollistas que hacen ese pequeñísimo cash flow positivo que les quedó, lo utilizan para hacer inversiones transitorias en otras cosas. ¿Para qué? Para aumentar su rentabilidad. Entonces dicen, no sé, me sobraron 10 pesos, listo, hago un plazo fijo, compro acciones y las vuelvo a vender, digamos, hago otros negocios, que lo que pasa es que eso es muy positivo, pero ha pasado con muchas empresas que se les va de mano el exceso de cash flow, terminan poniendo un montón de inversiones financieras en un montón de lados, después se le caen los negocios, se le cae el cash flow y pum, perdieron todo, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadoso a la hora del exceso del uso de ciertas herramientas positivas, ¿no? Y lo mismo ocurre, y cuando el cash flow es negativo, bueno, es cuando hay que salir a ver quién la pone, ¿no? O sea, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿quién va a poner esto que falta? En general se utilizan los bancos, pero puede ser que diga, bueno, no, la pone el socio, vendamos aquello, se puede vender alguna otra cosa, no sé, algún otro Claro, inmueble, se puede comenzar a vender algún pozo para tener más financiamiento, ¿no? Pero el cash flow, en definitiva, es eso, la diferencia entre los ingresos y los egresos, que no quiere decir que sea la diferencia entre lo que me costó hacerlo y lo que gané, porque gano. eso es un análisis Perfecto. económico, ¿sí? Acá lo único que estamos Bien. haciendo es nuestra capacidad de recibir dinero y pagarlo, y cómo se va a invertir, cómo vamos No, a pero que pulir no es, nuestra... que no es, a ver, ¿y por qué lo traigo? Porque no es menor. Porque cuando, en estos momentos de crisis, donde justamente vos tirabas el ejemplo de las cuotas y demás, cuando se empiezan a descalzar este tipo de operaciones que se hacen, empieza a fallar ese cash flow, donde de golpe tenía la proyección, porque también es una de las funciones del cash flow, ¿no? Proyectar cómo, digamos, en esa relación de cómo va a continuar, por ejemplo, una obra, y que de golpe están faltando plata en esa ecuación, a ver, y ha pasado que era un proyecto y ya está todo vendido. Bueno, entonces empiezan a desarrollar otro proyecto y con este proyecto se van pagando parte de este proyecto. Entonces, Exacto, se empiezan a tejer así, pero en esto es importante porque siempre les digo a los corredores que la cuestión de la responsabilidad profesional de ellos en la información, porque también cuando uno, en general, cuando se está vendiendo lo que se llama en pozo o demás, y es parte de un proceso financiero prácticamente, ¿no? Entonces, no es menor contar con esta información también para saber lo que uno vende. Creo que también eso es clave, ¿no? exacto. Eh, aparte de eso, en momentos como estos, ¿no? O sea, a ver, esto es como una máxima, ¿no? Lo más importante siempre es ganar dinero, ¿no? O generar valor, si quieren que le digamos. Eso es lo más importante de cualquier negocio. Ningún negocio existe si la rentabilidad es cero, ¿no? Pero yo les puedo Claro, asegurar que en momentos turbulentos, a veces es preferible tener rentabilidad cero o 0,1, pero mantener el cash flow andando, sí. porque con cash, digamos, sin lo económico es posible, digamos, que lo financiero siga andando, pero sin lo financiero yo les aseguro que lo económico, aunque sea muy rentable, No, no anda, ¿sí? no. Entonces, es muy importante el manejo del cash flow y vos sabés que a nosotros en las áreas económicas, por ejemplo, nos enseñan mucho más y fíjense que todos salimos mucho más mejores preparados para el manejo del dinero que para el manejo de costos, por ejemplo, ¿sí? O el manejo Sí, de cuestiones operativas. ¿Por qué? Porque con una podemos hacer la otra, pero sin la otra, aunque, no sé, yo podría tener un margen de ganancia de 1000%, pero si no lo puedo cobrar y no lo puedo pagar, cero, digamos, automáticamente cero. sí, totalmente. Así que bueno, después, entonces, capital de trabajo es esto, ¿no? Es la diferencia entre lo que me tiene, digamos, lo que tengo en el activo menos lo que tengo en el pasivo corriente, siempre de largo plazo y siempre debería ser positivo. Liquidez o solvencia, también como se lo llama, vieron que por ahí se sabe decir, no, esta empresa no es solvente o no está líquida. ¿Qué quiere decir? De que su activo corriente es menor a su pasivo corriente. Nosotros obviamente deberíamos esperar que nuestro activo corriente, o sea, lo que está de este lado, sea mayor a lo que está de este otro lado, ¿no? Del pasivo corriente, que sea mayor a uno. Pero también empieza a haber acá, digamos, para los más rápidos, seguro que alguien lo pensó, eh,
ustedes se acuerdan que yo les mostré de cómo se componía el activo corriente, ¿no? Que se componía eh, de las disponibilidades, que se componía de las cuentas a cobrar, ¿sí? Del stock que teníamos de mercadería. Pero fíjense que este ratio lo que está diciendo es que todos los bienes que yo tengo o todas las cuentas que tengo para cobrar en la calle las voy a cobrar y vender a todas. Y díganme ustedes si eso efectivamente ocurre. Eso ojalá ocurriera, que vendemos todo lo que podemos vender o cobramos todo lo que tenemos para cobrar. Entonces, un poco los investigadores en finanzas lo que inventaron fue un nuevo ratio que no es perfecto, pero es mejor, que es el de la liquidez ácida. Entonces, al activo corriente se le resta lo que yo tenga en inventario, porque no todo voy a vender, y se lo divide por pasivo corriente. ¿Sí? Eh, y después tenemos los índices de rotación, que estos índices, bueno, yo ahí les puse tres, que son el de inventarios, el de cobrar y el de pagar, que quiere decir cuántas veces en el año yo roto mi inventario, o sea, roto mi inventario, roto mis cuentas a pagar y roto mis cuentas a pagar. ¿Qué significa esto? Es cuántas veces en el año suben y vuelven a cero, suben y vuelven a cero, ¿sí? Si querés, ¿y por qué es ¿Sí? importante ver esto? Porque nosotros viendo la rotación de inventario de las cuentas a pagar y las cuentas a pagar vamos a poder determinar cuántos días o meses tengo en la calle o en mi espalda o debo. ¿Y por qué esto es tan importante? Si podés pasar el próximo, porque necesitamos analizar el ciclo operativo, que el ciclo operativo, fíjense, esto es yo sé, está súper simplificado, ¿no? Pero así lo aprendí yo y me parece que casi lo deberían enseñar también. Pues por ahí, viste, nos matamos con fórmulas y era tan fácil para explicar. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Perdón. Los ciclos operativos son los días que yo tardo en vender algo, más los días que yo tardo en cobrar eso que vendí, neto de los días que yo necesito para pagarle a mi proveedor, que en general siempre es menor, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaría? Supongamos que, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, siempre tómenlo como algo muy simplificado y un análisis extremadamente simplificado. Supongamos que yo tengo, no sé, 3 departamentos para vender, pero los tengo que pagar a su vez. Entonces yo obviamente demoro, no sé, 3 meses en vender los departamentos, pero los tengo que pagar al mes. Entonces, alguien me debería financiar esos 2 meses que a mí me va a llevar vender los otros departamentos, ¿no? En esto pasa igual, si cuando uno identifica cuánto tiempo tiene, que es algo que se llama aging, por ahí a ustedes les puede sonar, cuánto tiempo tengo algo en stock, más cuánto tiempo tardo en venderlo, es lo que efectivamente se hace en efectivo, ¿no? No sé, yo por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo, yo vendo gomas de camión que cuando a mí me llegan yo demoro un mes en venderla, ¿sí? A esa goma. Y después demoro otros 60 días más en cobrarlo, o sea que yo recién a los 90 días voy a ver la plata viva, ¿sí? De lo que vendí. Pero en realidad yo a mi proveedor le tuve que pagar a 30 días, ¿sí? Entonces yo tuve que buscar a alguien, ya sea otro proveedor, un banco, o yo mismo poniendo la plata, que me financie esos 60 días extra que nadie me los está financiando, ¿sí? Y uno diría, oh, pero tampoco es tan complicado lo que dijiste. No, pero piensen ustedes cuántos efectivamente hacen este análisis tan sencillo, que es decir, cuántos días tardo en cobrar, cuántos días tardo en vender y cuántos plazos yo tengo que pagar. Porque pagar no es solo a mis proveedores, pagar es pagar a FIP, pagar el alquiler del lugar, pagar mis empleados, pagar el servicio de internet, entonces lo que ustedes tengan para pagar. Entonces, cuando uno logra analizar los días y hacerlos encajar, que era un poco lo que hablamos al principio del cash flow, eh, les puedo asegurar que uno vive más tranquilo. No sé si mejor, pero más tranquilo seguro. Fede, vos sabés que tenía el Excel, no sé si lo querés abrir. Sí, para que vamos a dejar de compartir, entonces. Dale. Y ahí voy a abrir el Excel. Genial, dame un segundito. Ahí estamos viendo el Excel.
Ahí está, de lujo. Bueno, yo ahí, ustedes van a ver que yo les dejé uno para cada uno de los análisis que vamos a ver hoy, para que después ustedes sepan más rápido cuál era cuál, ¿sí? Eh, si querés nos quedamos ahí en el de liquidez. Dale. Y ahí ven, yo por ejemplo, ahí yo les puse de un lado un estado de resultados, ¿sí? Y del otro lado lo que se le llama estado de situación patrimonial, mal llamado también balance, muchas veces, porque balancea, pero en realidad el balance es todo junto. Eh, o sea, el estado de resultados con el estado de situación patrimonial. O sea, hay más cosas, digamos, en un balance, inclusive el cash flow. Sí. Pero bueno, acá yo les dejé para que ustedes vean cómo nosotros analizamos los contadores, cómo analizan los bancos, cómo analizan los directores financieros y cómo pueden analizar ustedes también, porque no es nada complicado, es simplemente poner números. Por ejemplo, acá yo les puse los ingresos, un costo de venta, y ustedes lo pueden ver. Lo primero que van a ver, por ejemplo, a mano derecha, es algo que se llama análisis vertical, que también lo tienen en el estado de situación patrimonial, que son los porcentajes, ¿sí? Muchas veces uno no sabe qué porcentaje representa de la venta, por ejemplo, en las operaciones, eh, no sé, el costo de venta, o el gasto de luz, o el gasto de sueldos. Entonces, saber cuánto representa, le ayuda a uno a tomar muchas mejores decisiones rapidísimo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo sé que mis gastos de administración significan el 1% del total de mis ventas, y por ahí no va por ahí el análisis que yo tengo que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí muchas veces uno le dedica mucho tiempo a bajar los gastos administrativos, ¿sí? En su negocio, y por ahí lo que debería estar ajustando o trabajando más es, por ejemplo, el costo de venta, ¿sí? Entonces, esto es lo que les trata de mostrar este primer análisis que vemos acá, donde dice estado, RR, que es estado de resultados. Lo que trata de mostrarles es, miren, pónganle porcentaje para no ponerle número, pónganle porcentaje, porque de esa manera van a poder ver cuánto pesa cada rubro en un peso de venta, ¿sí? Entonces yo ya Bien. sé que cada un peso de venta, menos de un peso, va a pagar mis gastos administrativos, en este ejemplo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, bueno, entonces no va por ahí la bajada de costos, ¿no? No va por ahí el ahorro, hay que buscar otro lugar, ¿sí? Por ahí, no sé, podría tenerlo en otros gastos, qué sé yo, me estoy excediendo en gastos de publicidad, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿no? O me estoy excediendo, tengo sueldos muy altos, no sé. Ustedes podrán verlo a lo largo de los análisis que vayan haciendo. Yo ya se los dejé para que ustedes, lo que está en negrita, lo puedan ir modificando, y eso les va a ir ayudando a poder calibrar. Y del otro lado, ¿sí? Un poquito, si lo puedes hacer un poquito para la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Dame un segundito. Ahí está. Ahí va. ¿Ven? Entonces acá lo que yo les puse también es, yo les puse ahí, por ejemplo, un efectivo de 282.000, cuentas por cobrar 14.000, inventario 27.000, pero son todos números que los inventé yo, ¿no? Para que ustedes puedan después tomar alguna visión. Y a mano derecha, a ver, voy a correr esto que no, así lo veo mejor, van a tener los índices que hemos visto recién calculados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Bueno, que tenemos un capital de trabajo positivo en este tipo de empresas, bastante bueno, ¿sí? O sea que tenemos 200, nos sobran, ¿sí? No quiere decir que hay que gastarlas, sino que tenemos un exceso bueno. Digo esto porque en general cuando uno dice sobra, automáticamente quiere salir a gastar. eh, Tenemos 273.000 pesos. Bueno, pero eso no me dice mucho todavía. Bueno, entonces sigamos. Bueno, liquidez. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que debo, tengo 6 pesos para hacerle frente. ¿Sí? Eso es muy bueno. Es muy, muy bueno. Bueno, pero por ahí tengo mucho stock. Veamos qué me dice la liquidez ácida. Bueno, que tengo 5,85. O sea que por cada peso que debo en el corto plazo, tengo 5 para hacerle frente. Eso es buenísimo. ¿Sí? En general, a las empresas le da uno, dos, digamos. Si da arriba de uno está bien. Acá porque puse números yo al dedo antes de empezar porque también me gusta ir poniendo números para que no siempre sea el mismo análisis. Entonces, eso es bueno. Mi rotación de inventarios, bueno, ¿ves? Por ejemplo, mi inventario, según estos números, rota una vez al año. Bueno, eso posiblemente sea algo grave, haya que hacerlo rotar un poco más.
mis cuentas a cobrar 3 veces al año, eso es positivo, y mis cuentas a pagar una vez al año. Bueno, ven, ahí hay un descalce entre cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Bueno, a nuestro favor, ¿no? Porque yo cobro más rápido de lo que pago, ¿sí? Eso es bueno. Pero, uno lo diría a prima facie, pero si ustedes ven el ciclo operativo abajo, que se puede calcular en días o en meses, ¿ustedes qué podrían decir? Podrían decir, bueno, vos cobrás más rápido de lo que pagás, sí, pero vendés mucho más lento, ¿ves? Por ejemplo, acá ustedes ven que a mí vender todo mi stock me llevaría, ojo, ¿no? Obviamente con estos números, 11 meses, ¿sí? Pero yo después que lo venda en 11 meses, lo voy a cobrar en 4 meses más. Y los pagos son en 9 meses. Entonces, por eso ustedes tienen que ver siempre la película completa. La tienen que ver con todos los números al mismo tiempo, porque si no, puede haber algún sesgo que no les permita hacer un buen análisis, ¿sí? Entonces, de ahí que surge la diferencia que mi ciclo operativo bruto, que es lo que yo tardo en tener mi stock y venderlo y cobrarlo, es de 16 meses, ¿sí? Y mi neto, que sería la diferencia, siempre estas fórmulas las tienen en el PowerPoint, así que yo no voy y vuelvo porque ustedes después pueden volver y verlas y ya está. Pero tengo un neto de 6 meses, o sea que yo debería buscar de qué manera financio esos 6 meses. Por ejemplo, no sé, decirle a mi proveedor, mira, te compro, pero cobrame en 6 meses. Entonces yo ya empiezo a armar la rueda, ¿sí? ¿Quieres que volvamos al PowerPoint? Sí, sí, claro, para que salimos de acá. Claro que te tengo, que vamos y volvemos. Por favor. Eh, Dame un segundito. Ciclo operativo, sí, acá estamos. Ahí ya. Vamos de nuevo. Compartir. Ahí estamos. Bien, pasemos a esta. Pasamos la próxima. Me piden ahí después que dejes tu contacto, Sí, correos, teléfonos, todo. está en la presentación, está al final mi mail. Sí, Ah, me pueden perfecto, perfecto. ahí lo tienen. Bueno, el de endeudamiento, que es el de largo plazo, funciona igual. ¿Sí? Tenemos uno que es voy a correr esto. Tenemos ahí los ratios de deuda, ¿sí? Que es decir, bueno, del total de pasivo, cuánto yo lo tengo calzado con mi activo, ¿sí? Ahí, obviamente, se espera que sea menor el pasivo total respecto al activo total. ¿Por qué es esto? Porque si no fuera así, significaría que no tengo aportes propios, o que mis aportes propios son negativos, que esto en este país ya pasó, que Dualde tuvo que hacer una ley, porque, bueno, ahí Fede, vos sos abogado, algunos abogados deben haber en la sala también, patrimonio neto negativo significa que es quiebra directa, ¿sí? Claro. Después, entonces por eso se esperaría que siempre esto sea menor a 1. Si es mayor a 1 es que ya estamos en una situación, no sé si irreversible, por ahí con alguna ley, como hizo algún presidente alguna vez, se pueda solucionar, pero en los términos que trabajamos hoy nosotros es algo prácticamente irreversible. Y el endeudamiento, ¿qué mide? Mide solamente esta parte de la ecuación contable que vimos al principio, y lo que hace es decir, bueno, del total que vos debés, ¿cuánto tenés de fondos propios para hacer frente a ellos? Y un concepto que a mí me parece muy interesante que ustedes lo sepan es el de apalancamiento, que es el apalancamiento en este caso financiero, que en contraposición con el apalancamiento operativo, que significa el aprovechamiento de los costos fijos, que es lo que quiere decir de que, bueno, yo tengo una oficina donde tengo mi rubro, donde trabajo mi profesión. Bueno, si le agrego un escritorio al lado y le subalquilo esa otra parte de la oficina a otro, bueno, estoy aprovechando mis costos fijos, ¿no? Estoy simplificando el análisis, ¿no? Sí, sí, sí. En lo financiero pasa lo mismo, quiere decir el aprovechamiento que yo hago de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda, a pesar de estar mal vista, en realidad es muy buena y es un potenciador bien usado de cualquier actividad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos bien la deuda, podemos ganar hasta mucho más dinero del que ya ganamos. ¿Por qué? Porque incrementamos rápidamente nuestro poder de fuego,
y a su vez los intereses se deducen de ganancia, entonces reducimos en realidad nuestro gasto de impuestos. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar con un ejemplo. Si querés podemos abrir el Excel. Volvemos a abrir el Excel. En realidad la deuda que donde es complicada es cuando vuelve el proceso productivo, no hay problema. El tema es cuando es para consumo, por ejemplo. Ahí es donde Claro. es más complejo. Compartir pantalla. A ver ahí, che. ¿Se ve bien? Ahí va. Si podemos ir al de endeudamiento. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, y ahí vamos para la derecha de vuelta. Mira. ¿Ves? Y acá pasa algo igual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué información nos da? Nos dice, bueno, tu índice de deuda es de 0,15. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que vos tenés en tu activo, en realidad debes 15 centavos. Es algo positivo. Y el de endeudamiento, ¿qué quiere decir? Algo similar, que quiere decir, bueno, de cada peso que vos debes, de cada peso que vos tenés, perdón, tenés comprometido 18 centavos para el pago de deuda. ¿Sí? O sea que podríamos decir que estamos relativamente bien. ¿Sí? Y si podés ir al de apalancamiento, a la parte de apalancamiento, porque ahí Sí, se los voy a claro. explicar con un ejemplo muy, muy sencillo. Fíjense, yo esto se los voy a dejar también, pero fíjense que si ustedes ven, lo que está marcado ahí es el mismo estado de resultados que traíamos de antes. Yo lo que hice es decir, bueno, yo ahora voy a duplicar mis ventas, pero como no tengo la plata yo para, para pagar esos 30.000 vieron que en el primer estado de resultados cuesta 30.000 pesos lo que yo vendo. Entonces yo digo, bueno, quiero duplicar mis ventas. Bueno, entonces voy a necesitar 60.000. Bueno, pero si necesito 60.000, yo 30.000 los puedo poner y los otros 30.000 los tengo que buscar. Bueno, pedíselos a tu banco. Bueno, entonces yo se los pido a mi banco, duplico mi deuda y obviamente necesito pagar esa deuda, ¿no? Entonces yo ahí le puse un tipo de interés que es de 9.000, que creo que es el 25, le puse el 30 por ahí. Entonces, como gasto de interés. Entonces, si ustedes ven, ¿sí? Con el mismo capital, yo antes, sin el uso de deuda, y con el tipo de venta que tenía, ganaba el 7,30% en el año. Y ahora, usando la deuda y pagando los intereses, gano casi el doble. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama apalancamiento financiero. Pero, obviamente, tiene un límite. No es que yo puedo Claro. seguir tomando deuda hasta que, si no, In eternum, sí. si no vean los ejemplos de este país, de la toma de deuda sin límite, y ahí podrán ver, bueno, pero es que esto es algo lo que pasa también en los países, ¿no? Porque como es adentro es afuera, como es en lo chico es lo grande, Sí, en esto sí. pasa igual, ¿no? O sea, pasa igual cuando el Estado ya deja de, bueno, no me quiero meter en política en nada, pero pasa muy similar a lo que pasa en las empresas. Cuando te pasas de vuelta en el uso de deuda, ya deja de ser positivo porque es tan grande el interés que tenés que pagar que ya se absorbe todo lo que tenías o todo el valor que habías creado. ¿Sí? Así que bueno, y por último, eh, Volvemos. dale, sí, ya con ese ya tenemos el análisis de rentabilidad y ya con ese ya terminamos. Voy al análisis de rentabilidad. Ahí está. Sí. Ahí habla. Bueno, y con el análisis de rentabilidad, ahí nosotros también tenemos varios indicadores. Si querés hacerte un poquito más para la derecha. Para la derecha varias veces, dije. Bien. Ahí está. Un poquitito más. Muy bien. Más a la derecha. O un poquito, ahí está, perfecto, gracias. Ahí está. Ahí lo que podemos ver, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? O sea, yo acá no les voy a mostrar las relaciones porque eso ustedes van a tener después las fórmulas para hacerlo y van a tener los PowerPoint. Pero, por ejemplo, margen bruto, ¿sí? ¿Qué significa? Significa por cada peso que yo vendo, cuánto me queda neto para cubrir el resto de las actividades, ¿sí? El resto de mis gastos. Entonces, por ejemplo, el margen bruto que yo puse con los números que cargué, significa que por cada peso que yo vendo, a mí me quedan limpios, en el sentido amplio, o sea, me queda como de rentabilidad limpia para cubrir el resto de mis gastos, de 49 centavos. ¿Sí? Eso es muy importante porque a la hora de negociar un precio
o de hacer una negociación rápida. Vieron que por ahí las negociaciones son, bájame tanto ahora, porque, y si no, ya mañana ya no quiero. Entonces esto sirve para poder saber muy rápidamente cuánto puedo bajar, cuánto puedo subir. Luego tenemos lo que comúnmente se denomina ROA en nuestra disciplina, que es el Return on Assets, o rentabilidad del activo. ¿Qué quiere decir esto? Es medir la rentabilidad de mi estructura, económica, o sea, de esta parte, o sea, de la ecuación. Es decir, bueno, todo lo que yo compré, todo lo que yo vendí, todos mis muebles, todos mis activos, ¿cuánta rentabilidad genera mi negocio por sí misma? Sin tener en cuenta cómo se financia, ¿sí? Es decir, todo mi negocio, ¿cuánto genera? Bueno, en este caso, por ejemplo, la rentabilidad del activo es de 8 centavos. ¿Sí? O sea, fíjense que yo empecé en 1 peso, me quedaron 49 centavos, y después de cubrir los gastos me quedaron 8 centavos. ¿Sí? Y esos 8 centavos se pueden dividir, a su vez, se puede segregar en 2 otros indicadores, dentro, o sea, la multiplicación, se hace un ajuste matemático que ustedes lo tienen en el PowerPoint, pero que nos permite decir, bueno, ¿y esa rentabilidad del activo está hecho por margen? O sea, está hecho porque mi producto o mi servicio es muy caro, o tiene un margen de rentabilidad muy alto, o se hace porque lo vendo muchas veces, o se hace por la combinación de las dos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, a ver, en un supermercado, por ejemplo, en un supermercado hay productos que ganan mucho porque tienen alto margen pero se venden poco, como puede ser, no sé, un whisky, y hay productos que se venden mucho pero se gana poco, como puede ser en un kiosco los cigarrillos, y hay productos que rotan mucho y se gana mucho, como por ejemplo puede ser en el supermercado, no sé, un Fernet de una marca muy conocida, ¿sí? Por dar algún tipo de ejemplo para que tengan con ¿Hay ejemplos otro muy Fernet? conocidos. No, hay uno solo, es único. Así que Que está la duda. eh, eso también lo van a poder ver. ¿Y eso qué les permite a ustedes? ¿Por qué se segrega en rotación de activo y margen activo? Para poder determinar en dónde hay que ajustar el negocio, ¿sí? Si es que hay que ajustarlo en el valor del precio, o es que hay que ajustarlo porque hay que buscar más clientes, ¿sí? Esa es la respuesta que nos da esto. No es el van ni la TIR, eso es otra cosa, que bueno, en algún otro momento lo podemos ver en lo que es proyecto de inversión, pero no tiene nada que ver con el van y la TIR. Y la rentabilidad financiera lo que hace es decir, bueno, listo, ya me fijé el negocio cuánto genera, ahora quiero ver lo que yo aporte, ¿sí? Lo que yo aporte, o sea, esta plata que yo puse en mi negocio, ¿cuánto está rindiendo? ¿Y por qué es importante ver esto? Porque si está rindiendo menos de lo que rinden un montón de herramientas financieras, y estoy trabajando mal, digamos, porque, digamos, si estoy generando lo mismo que podría estar generando con mi negocio liquidado y un plazo fijo, estoy trabajando mal. Entonces, es importante eh, poder saber cuánto efectivamente genera mi negocio, para de esa manera, eh, digamos, saber tomar una decisión que es crítica de continuar, seguir invirtiendo, desinvertir, venderlo, ¿sí? O sea, salen un montón de asociarse con otro, ¿sí? Pueden salir un montón de alternativas, ¿no? No es solamente tener un plazo fijo. Entonces, es muy importante saber cuánto rinde toda mi estructura del negocio, que es buena, que es en general lo que todos medimos, pero también es importante saber cuánto está rindiendo mi inversión, la que yo hice como dueño de este negocio, ¿sí? Y eso es lo que le permite eh, la rentabilidad financiera. Así que bueno, con eso hemos visto el análisis de corto plazo, que es el de liquidez que vimos al principio, el análisis de largo plazo o el de endeudamiento, que es lo que nos permite ver cuál va a ser el futuro de nuestro negocio, y el de rentabilidad para saber si estoy ganando dinero o no estoy ganando dinero y en dónde debería ajustar para ganar más, ¿no? Porque es efectivamente lo que todos nos levantamos a la mañana, para vocacionarnos, por supuesto, pero en definitiva también nos levantamos para ganar dinero, no hay que tener vergüenza de eso. Así Claro, que, no, eso no está mal, por supuesto. así que bueno, estas ideas que yo les traigo hoy acá en este conversatorio, lo que busca es no solucionar todos los problemas que tienen nuestras empresas o nuestros negocios, sino
tener herramientas prácticas y de uso sencillo que nos permitan tomar decisiones rápidas, ágiles en el mundo que vivimos hoy, porque no hay tiempo para tomar, no hay una semana para tomar decisiones, hay horas a veces, y sobre todo también a la hora de, como decía Fede al principio, o como comentábamos a la mitad de la presentación, de cuando nos toca estar frente a un banco, o a una entidad gubernamental, a un colegio profesional, también tener más herramientas, ¿no?, de argumentación, porque muchas veces uno dice, no, mira, no te puedo pagar porque no me da, y ese no me da o no te puedo pagar tanto, muchas veces cuando uno lo logra argumentar desde lo económico y lo financiero, sirve para tomar mejores posiciones, ¿no? Así que bueno, yo espero que les haya servido, les haya gustado, y bueno, la presentación que das Fede, ahí está mi mail, ¿sí? Cualquier cosa me escriben ahí, y bueno, creo que Fede vos le vas a mandar la presentación y el Excel. Sí, exactamente. Ahora, bueno, justo veo que, ahí está, se me había trabado. Ahí está, ahora sí. La verdad que, bueno, ha sido muy, muy claro, Ignacio, porque, bueno, en esto es un tema que es como que a todos nos cuesta cierta, como que uno no se acostumbra a analizar cuán rentable es la actividad que realizamos. Acá pienso en martilleros, por ejemplo, que realizan secuestros de vehículos para después, obviamente, rematarlos, los distintos procesos. Y nunca se analiza exactamente el costo, y la mayoría hacemos un poco esto de a ojo, ¿no? Entonces, y en el caso de los que están en la actividad inmobiliaria también, muchas veces hay que ver qué implica tener a la venta o tener en su cartera una propiedad. Y bueno, entonces yo creo que la verdad es que estas herramientas de analizar el detalle, y más en momentos como este, nos has dado unas herramientas para mí espectaculares, que sobre todo que además que las has traducido para mortales, con lo cual está muy bueno. Así que ahí acabo de copiar los datos que me lo estaban preguntando, jruiz@ruizycompañía.com. La verdad que, bueno, es agradecerte, Ignacio, el espacio, porque la verdad que, bueno, hoy es lunes, es complicado arrancar, así que, no, la verdad que, bueno, y en nombre de las autoridades del colegio también están agradecidos, porque, bueno, todas estas herramientas suman justamente, y nos dejan mejor posicionados para la situación que está viniendo, que no termina de venir, y qué mejor que aprender a administrarnos, ¿no? Entonces, como decís, por ahí yo me equivoco y creo que tengo que cortar, no sé, esta publicidad que hacía en este lugar. No, tengo que, es así, ¿no? Ese gasto no influye. Influye capaz esta otra cuestión que yo estaba gastando por este lado, el combustible que estaba gastando en desplazarme a ver una propiedad que la tengo a la venta hace mucho tiempo y no generó. Por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, es un repensar el negocio, y la verdad es que estas herramientas, Ignacio, son fantásticas. Te agradezco enormemente, les agradezco a todos por estar conectados y aprendiendo a hacer nuestra propia contabilidad, a hacer nuestra administración, y la verdad que súper didáctico y muy claro. jruiz@ruiz.com, bien, la verdad que excelente nuevamente, Ignacio, y bueno, a disposición, y seguramente ya daremos la segunda clase en algún momento, ya avanzado todo esto, para ver, bueno, ojalá que sea para ver cómo administrar la abundancia, y si no, Ojalá que sí, eso estaría re ojalá bueno. que, Es lo ojalá más fácil. creo que todos van a coincidir en lo mismo, ojalá sea eso. Bueno, pero, y si no, bueno, será como, porque bueno, hay que buscar las formas y justamente ver cómo sobrevivir en estos contextos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, gracias a todos quienes están conectados. Allí lo veo a, bueno, Abel Bocio, Antonio Villegas, Dani Baigorri, Alejandro Agostini, Liliana Salgado, Roberto McCormack, Rolando Rodríguez, Panegauna, se han quedado hasta el final, así que agradecido, hemos tenido más de 50 participantes, la verdad que excelente. Y bueno, Ignacio, seguimos en contacto.
Les Bueno, muchas mando un gracias. saludo grande y bueno, estén atentos que este viernes vamos a tener otra capacitación y sobre expediente electrónico. Así que ahí tenemos más herramientas. Gracias, Ignacio, nuevamente. Gracias a vos, Fede, a todo el colegio, bueno, a todos los que entraron hoy. Y como último comentario es que no le tengan miedo a los números, porque es peor no hacer nada. Digamos, peor es ni siquiera sentarse a analizar. Así que no le tengan miedo porque no muerden los números, al contrario, lo que muerde es la falta de números. Así que gracias por la oportunidad, Fede, y a todos los que estuvieron hoy acá. Totalmente de acuerdo. Un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos viendo en breve. Saludos a todos, que anden bien. Chao, muchísimas gracias.